No le tienen miedo. Rusia e Irán han desafiado abiertamente a Israel y Estados Unidos, dejando claro que sus amenazas ya no intimidan a nadie. Mientras Putin refuerza la alianza con Teherán, Washington se queda mirando, incapaz de actuar ante un movimiento estratégico que se le escapa de las manos. Vamos a ver el siguiente reporte. Quieren retroceder. Una vez más, Rusia e Irán logran lo que parecía imposible: mantener en jaque a los titanes de Occidente, mientras Israel, con todo su aparato bélico, y Estados Unidos, con su interminable presupuesto militar, se ven obligados a medir sus acciones. ¿Cómo es que han llegado a este punto? Simple: a través de una alianza estratégica que Occidente se niega a aceptar, pero que cada vez se vuelve más evidente. Y es que cuando el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, aterrizó en Teherán, la Casa Blanca y Tel Aviv no pudieron ocultar su incomodidad. Con esto es evidente que se avecina algo grande, algo que sin dudas marcará un antes y un después en las relaciones internacionales. Así, mientras que Israel sigue cometiendo crímenes de guerra bajo la vista gorda de Occidente, el acercamiento entre Rusia e Irán representa una amenaza que ni siquiera las mayores potencias occidentales pueden ignorar. Pero la visita de Mishustin no es más que la continuación de una estrategia maestra que ya había empezado con el exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, quien llevó un mensaje de Putin al mismísimo corazón de Irán. Un mensaje claro, directo y sin rodeos. Estamos juntos en esto y no vamos a retroceder, señaló al respecto. Y así, lo que a muchos les parecía una utopía, es decir, una alianza sólida entre Moscú y Teherán, ahora se perfila como la peor pesadilla para Israel y Estados Unidos. Y es que, ¿cómo enfrentarse a dos naciones que no solo han resistido, sino que han encontrado en su alianza un medio para fortalecerse? Ni las sanciones económicas, ni las amenazas militares, ni las provocaciones políticas han logrado frenar el ímpetu de Rusia e Irán. Dos países que, aunque diferentes en muchos aspectos, comparten algo esencial: el desprecio por las imposiciones de Occidente. Además, los números no mienten, y la cumbre de los BRICS en Kazán será el escenario perfecto para consolidar esta unión. Se espera la firma de un acuerdo de asociación estratégica integral, el cual sellará la cooperación entre Rusia e Irán en áreas clave como la energía, el transporte y la defensa. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Hablar de la firma de una asociación estratégica integral entre Rusia e Irán debe hacerse desde una posición profunda por lo que esto significa para ambas naciones y por supuesto también para sus enemigos, principalmente Estados Unidos e Israel. Esta alianza es mucho más que un simple acuerdo diplomático o comercial. Es una señal clara de que el equilibrio del poder en el mundo está cambiando. Y aquellos que han dominado el escenario global durante décadas ahora se sienten amenazados. Pero, por supuesto, hay que entender qué implica una asociación estratégica integral de alto nivel entre Rusia e Irán. Bueno, en términos simples, es un acuerdo en el que estas dos naciones deciden colaborar en múltiples áreas claves que van desde lo militar, como lo vimos en el video, lo económico, lo tecnológico, lo político y hasta lo cultural. Rusia e Irán ya han formalizado su relación en todos estos sectores. Y esto tiene profundas implicaciones para Estados Unidos e Israel. Si hablamos de áreas estratégicas de la alianza, lo primero que hay que resaltar, por supuesto, es el sector militar y de defensa. Esta es sin duda la dimensión más alarmante para Estados Unidos e Israel. Irán ha sido durante años un actor clave
en la resistencia a la hegemonía occidental en Medio Oriente. Y su alianza con Rusia le proporciona acceso a una infraestructura militar avanzada. Estamos hablando de los sistemas de defensa aérea como los S-400, tecnología de drones y quizás lo más importante, la cooperación en inteligencia militar. Y no es coincidencia que la alianza con Rusia se solidifique mientras Estados Unidos intenta reconstruir su presencia en Medio Oriente y mientras Israel sigue incrementando su retórica bélica contra Teherán y pues ha ejecutado ataques. Para Israel, un Irán respaldado por la tecnología militar rusa es una pesadilla estratégica. Ya hemos visto cómo Irán ha apoyado a los movimientos de resistencia. Estamos hablando, por ejemplo, a Hezbollah en el Líbano y a otros movimientos que desafían directamente a Israel. Una mayor capacidad por parte de Irán podría equilibrar aún más el poder en la región. Por supuesto, socavando la posición de Israel y además, con el último ataque, ha demostrado que puede, sí que puede, atacar bases militares de Israel. Pero también hay un punto clave en toda esta asociación estratégica integral que tiene que ver con la energía. Rusia e Irán. Dos gigantes energéticos. Controlan una parte significativa de las reservas mundiales de petróleo y gas. Esta alianza les permite coordinar sus estrategias energéticas, especialmente en lo que respecta al gas, con Rusia ejerciendo un control sustancial sobre el suministro de gas natural a Europa. Porque sí, amigos de Prensa Alternativa, Rusia sigue vendiendo gas a Europa. Incluso hay países que muy por debajo, a oscuras, siguen comprando gas a Rusia. Y pues, con Irán buscando expandir sus exportaciones, ambos países pueden influir considerablemente en los mercados energéticos globales. Esta colaboración significa que juntos pueden contrarrestar las sanciones occidentales que buscan aislarlos. Para Estados Unidos, que ha utilizado tantas sanciones económicas como una herramienta para sofocar la influencia de Irán y de Rusia, esta asociación le presenta un gran muro muy difícil de superar. Cuanto más cooperen en términos energéticos, más difícil será para Estados Unidos usar la energía como un arma de presión económica. Vamos a continuar con el reporte y seguimos este análisis. Sí, has escuchado bien. La defensa. Porque aunque Estados Unidos prefiera mirar hacia otro lado, esta cooperación militar está destinada a cambiar el equilibrio de poder en Oriente Medio y no es para menos. Mientras Israel sigue lanzando ataques impunes como el reciente asesinato del jefe adjunto del IRGC en Beirut, Irán ha entendido que su única salida es fortalecer sus lazos con Rusia. Por ello, el mensaje es claro. Ya no hay espacio para los moderados, entre comillas, que buscaban reconciliarse con Occidente. El precio de tal ilusión ha sido demasiado alto y las consecuencias están a la vista. ¿O acaso Israel pagará algún día por sus crímenes? Claro que no. Al contrario, Occidente lo seguirá apoyando como lo ha hecho hasta ahora. Vale recordar que el asesinato de Hassan Nasrallah en Beirut no solo fue un golpe para Hezbollah, sino una advertencia para Irán y sus aliados.
Israel está dispuesto a todo para mantener su hegemonía en la región. Pero lo que no calculan ni Tel Aviv ni Washington es que mientras continúan con sus provocaciones, están forjando una resistencia aún más fuerte. Porque si Irán podría no estar interesado en una guerra abierta con Israel, pero eso no significa que no esté preparándose para el momento oportuno. Y la construcción de la central nuclear de Bushehr es solo un ejemplo de la cooperación entre Moscú y Teherán en el ámbito de la energía. Pero ¿qué pasa cuando esa cooperación se extiende al ámbito militar? ¿Están preparados Occidente e Israel para enfrentarse a un Irán respaldado por Rusia? Pues parece que no. Además, no hay duda de que Estados Unidos e Israel están al tanto de lo que cocina entre Rusia e Irán. ¿Pero qué pueden hacer al respecto? La verdad es que muy poco. La opción de una confrontación directa no está sobre la mesa, especialmente cuando Putin ha dejado claro que cualquier agresión hacia Irán será vista como una amenaza para la estabilidad de la región, y todos sabemos lo que pasa cuando Putin habla en serio. Pero en medio de todo esto, el corredor de transporte norte-sur se perfila como otro triunfo para la alianza ruso-iraní. Este proyecto no solo abrirá a Rusia una puerta al Océano Índico, sino que también aumentará significativamente los volúmenes comerciales entre ambos países. Continuamos con este análisis. En el ámbito tecnológico, medios de prensa alternativa, esta alianza va a permitirle a Rusia e Irán compartir avances en ciberseguridad, inteligencia artificial y otros campos tecnológicos emergentes. Esto no es solo una amenaza para la supremacía tecnológica occidental, que ya Rusia ha dejado constancia que los ha superado con creces. Esto es una oportunidad para que ambos países desarrollen tecnologías que puedan contrarrestar las capacidades occidentales, especialmente en ciberseguridad. Y estamos hablando de que Irán, a través de la transferencia de tecnología rusa, puede desarrollar capacidades para desafiar en múltiples frentes a Occidente. Ahora, con la cooperación de Irán, ambos también pueden generar herramientas para proteger sus infraestructuras críticas, las capacidades ofensivas, desafiar a Estados Unidos e Israel en el ciberespacio. Y esto es otra tecla que le aterra a Israel. Y por supuesto, en el frente diplomático, la alianza refuerza la postura antihegemónica. Esta asociación les brinda una plataforma conjunta desde la cual pueden desafiar a las instituciones internacionales que tradicionalmente han favorecido a Occidente, como la ONU, por ejemplo, donde Estados Unidos e Israel han intentado constantemente marginar a Irán. Quizás lo más importante para atraer a otros países a esa órbita de guerra. Pero ahora bien, ¿por qué este acuerdo genera tanto miedo a Estados Unidos e Israel? Para mí la respuesta es muy simple. Ambos países han basado su poder en el aislamiento de Rusia e Irán. Y yo diría que también de China. Para Estados Unidos, mantener a Irán bajo sanciones y evitar que desarrolle una relación cercana con potencias como Rusia ha sido clave para su estrategia de control de Medio Oriente. Para Israel, cualquier fortalecimiento de Irán representa, por supuesto, una amenaza existencial, ya que Irán más fuerte va a cambiar todo el equilibrio de poder en la región, sin duda alguna. Además, Estados Unidos e Israel ven esta amenaza como una afrenta directa a su política de sanciones. Si Rusia e Irán pueden prosperar a pesar de las sanciones occidentales,
Esto está inspirando ya a otros países a desafiar el orden que ellos tenían establecido. Lo que realmente temen es que la alianza sea pues la continuidad de lo que ya vienen trabajando, un bloque de poder sólido. Es un solo bloque que no se somete a reglas impuestas por Occidente y que podría ser un faro para otros países que busquen liberarse de esa presión occidental. Y esto va a traerle consecuencias, por supuesto, muy profundas. Esto podría ya, diría yo, que ya está debilitando el control de Estados Unidos sobre la política energética global. Y allí tiene que ver mucho los BRICS, ya que, bueno, esta alianza de dos colosos petroleros y gasíferos, además, toda la vinculación que pueden tener a través de los BRICS con el presidente Vladimir Putin a la cabeza de esta organización, pues cambiará por completo la dinámica del mercado energético. Y pues con un Irán fortalecido militarmente y respaldado por Rusia, es probable que veamos una mayor resistencia a las políticas de intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y comience a generar, digamos que un dominó. Para Israel la situación yo creo que es más crítica. Irán ya ha desafiado a Israel y ya ha demostrado en múltiples frentes que puede atacarlo, que puede herirlo. Y ahora, con este aliado tan poderoso, pues que le puede proporcionar además muchísimo apoyo en términos militares como diplomáticos, pues sin duda alguna va a ser otro golpe más que va a debilitar la ocupación israelí y la expansión sionista en todo Medio Oriente. Y esto debilita la posición en las negociaciones internacionales de Israel, en la capacidad para actuar unilateralmente en la región. Entonces, en resumen, yo creo que la Asociación Estratégica Integral es una jugada maestra que va a desafiar el status quo geopolítico dominado por Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Es una alianza que les va a permitir a ambas naciones no solo resistir presiones occidentales, sino construir un nuevo orden global. Y esto basado, por supuesto, en el respeto, en la cooperación, en la defensa de la región. Y para Estados Unidos e Israel este acuerdo representa una seria amenaza muy directa a su dominio en Medio Oriente. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras Turquía y otros países de la región intentan competir con Irán, este último se perfila como el ganador indiscutible. Los productos iraníes no solo son de mayor calidad, sino que también tienen precios más competitivos, algo que sin dudas incomoda a sus rivales. Pero volvamos a la cuestión central. ¿Hasta cuándo podrá Israel seguir actuando con impunidad? Pues Occidente con su doble moral seguirá apoyando a Tel Aviv, pero lo cierto es que cada vez se encuentra más aislado. Los crímenes de guerra, los ataques indiscriminados, las provocaciones constantes no son sostenibles en el tiempo. Y mucho menos cuando Irán cuenta con el respaldo de una potencia como Rusia. Pero lo que Occidente no quiere aceptar es que las reglas de juego están cambiando. Ya no son los únicos que deciden quién vive y quién muere en Oriente Medio. Y es que con la ayuda de Rusia, Irán está más que dispuesto a defender su territorio y sus intereses, incluso si eso significa enfrentarse a Israel. Porque si Tel Aviv puede seguir provocando, pero la paciencia de Teherán tiene un límite, y ese límite se acerca peligrosamente.
Mientras tanto, en palabras de el periodista Sergei Letishev, la elección es clara: o ceder o capitular o resistir. Y está claro que ni Rusia ni Irán están dispuestos a ceder, porque ambos países entienden que no se puede llegar a un acuerdo con un enemigo que no respeta las reglas del juego. Por eso, en lugar de buscar reconciliaciones ilusorias, han optado por fortalecer sus defensas y preparar el terreno para futuras victorias. Además, Letishev también señala que aunque la situación de Irán es más complicada que la de Rusia, esto no significa que Teherán esté en una posición de debilidad. Al contrario, el contexto actual obliga a ambos países a trabajar de manera aún más estrecha, porque mientras Israel sigue actuando como si fuera el amo de Oriente Medio, lo cierto es que su tiempo está contado. Así, el reciente ataque a la embajada iraní en Damasco es solo otro recordatorio de que Israel está dispuesto a todo, incluso a violar la soberanía de otros países, para mantener su dominio. Pero lo que no entiende en Tel Aviv es que cada ataque, cada provocación, solo fortalece la resolución de Irán y sus aliados, y con Rusia de su lado, el margen de maniobra de Israel se reduce cada vez más. Sin embargo, lo que más temen en Occidente no es la posibilidad de una guerra abierta entre Irán e Israel, sino que esta alianza entre Moscú y Teherán se consolide hasta el punto de ser imbatible. Porque aunque la Casa Blanca prefiere no admitirlo, sabe que un conflicto con Rusia por defender a Israel sería desastroso. Y no es que no lo hayan pensado, es que simplemente no están dispuestos a correr ese riesgo. ¿Quién podría haber imaginado hace unos años en que Rusia e Irán estarían en una posición tan ventajosa? Pues Occidente, en su arrogancia, subestimó la capacidad de resistencia de estos dos países. Y ahora, cuando las sanciones ya no surten efecto y las amenazas militares se han vuelto obsoletas, todo lo que queda es el miedo. Sí, el miedo. Porque aunque en Tel Aviv sigan lanzando misiles y en Washington continúen con su retórica belicista, la verdad es que están asustados. Asustados de lo que podría pasar si esta alianza sigue fortaleciéndose. Asustados de que por primera vez en décadas Israel no tenga el respaldo incondicional de Estados Unidos. Asustados de que Rusia e Irán se conviertan en el nuevo eje de poder en Oriente Medio. Así, lo que estamos viendo no es solo una advertencia para Israel y Estados Unidos. Es la consolidación de una alianza que podría cambiar el curso de la historia. Y mientras Occidente sigue en su burbuja, creyendo que puede controlar todo, la realidad es que el mundo está cambiando. Y ni Israel ni Estados Unidos están preparados para enfrentarse a lo que viene. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales. Miedo. Miedo en Israel, miedo en Estados Unidos. Tanto es el miedo que Israel le tiene a esta alianza que el día de hoy, Naftali Bennett, quien anteriormente se desempeñó como primer ministro de Israel, dijo que las fuerzas de defensa deberían atacar las instalaciones nucleares, la infraestructura petrolera y el liderazgo de Irán. Así lo dijo en una entrevista para el New Journal. Y esto, amigos de Prensa Alternativa, tiene que ver con lo que hablamos en el segundo bloque. Atacar infraestructura petrolera, atacar instalaciones nucleares y aún más, el mismo Bennett lo reconoce. Atacar el liderazgo de Irán en Medio Oriente. Le tienen terror a este liderazgo respaldado nada más y nada menos que por el presidente Vladimir Putin. Incluso señaló Bennett
que en este momento se encuentran en un estado de parálisis temporal. Incluso dijo que actualmente pudiera tener Israel una oportunidad, una sola oportunidad para cambiar la situación en Medio Oriente, pero que deben golpear a la cabeza del pulpo. De lo contrario, no van a poder recuperarse. Esto es simplemente miedo. Miedo al liderazgo, al poder que está obteniendo Irán en Medio Oriente, que sabe Israel que va a acabar muy mal. Incluso el Times dijo que Irán podría tener 10 ojivas nucleares en 6 meses. Incluso además dijo que pudiese desarrollar estas armas nucleares en un año. Esto lo informó el periódico estadounidense New York Times, citando la opinión de expertos en el campo de energía nuclear, quienes han reconocido que Irán es un país capaz de producir armas nucleares en corto plazo. Según los expertos, Irán no necesita tantos años, hablan de meses, para crear más arsenal nuclear. Ahora, este periódico estadounidense detalla que si Teherán logra avances significativos en este ámbito, pues Estados Unidos dará una serie de pasos críticos. Incluso hablan de un desarrollo de sistemas electrónicos que se activen por un grupo de explosivos convencionales que compriman el núcleo nuclear. Y esto genera una reacción en cadena que conduzca a la liberación de energía atómica. Así lo está planteando el New York Times. Esto es otra evidencia más de miedo. De miedo a Rusia, de miedo al apoyo que Rusia le está dando a Irán y del miedo que Irán acabe por completo con la hegemonía occidental que queda en Medio Oriente. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad. Como siempre, suscríbanse a nuestra comunidad, los leemos en los comentarios y activen la campanita y denle me gusta al contenido de Prensa Alternativa para que así les puedan llegar todas las notificaciones y estén de primera mano enterados de lo que está pasando actualmente en Medio Oriente. Nos vemos en la próxima.